Cada una de las otras historias de esta serie termina en una fábrica silenciosa, un edificio con las luces apagadas, las líneas de producción detenidas y el nombre del letrero en manos de gente distinta a la que lo construyó. Pioneer separó y vendió su división de consumo. Aiwa quebró. Marantz pasó por una cadena de sociedades de cartera. Nakamichi fue vendida a Hong Kong y reducida a una simple etiqueta. Sansui fue exprimida por un imperio financiero en colapso y licenciada a terceros. 5 veces, el mismo patrón, el patrón de la muerte. Esta historia es distinta y en cierto sentido es más triste, porque aquí no hay fábrica silenciosa, no hay quiebra ni venta de liquidación a un conglomerado extranjero. La empresa en el centro de esta necrológica no está muerta. Es una de las compañías de electrónica y entretenimiento más grandes, sanas y rentables del planeta. Su nombre está en cientos de millones de dispositivos y su logo es de los más reconocidos del mundo. Y esa empresa, por voluntad propia, a lo largo de décadas, dejó que uno de los legados de audio más orgullosos de la historia se apagara en silencio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque tenía cosas mejores en qué ocuparse. Esta es la necrológica de la alta fidelidad de Sony, escrita mientras la empresa que la mató sigue prosperando desde su reluciente sede de vidrio en Tokio, tan viva como siempre. Antes de continuar, déjame decirte algo. Esta es la 6ª necrológica de la serie. Si te atrapan estas historias sobre las grandes marcas de audio que desaparecieron, suscríbete ahora para que la próxima te encuentre. Porque para entender lo que Sony dejó morir, primero hay que entender lo que Sony fue. Y ninguna empresa de esta serie tiene un origen como el suyo. En 1946, entre los escombros del Tokio de posguerra, un ingeniero llamado Masaru Ibuka y un físico más joven, Akio Morita, fundaron una pequeña empresa en las ruinas de una tienda departamental bombardeada. No tenían casi nada. Un puñado de ingenieros, muy poco capital y una idea. El futuro de Japón no estaba en copiar lo que otros habían hecho, sino en construir cosas que nadie había construido antes. La llamaron Tokyo Tsushin Kogyo, que significaba, más o menos, Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio. El nombre era un trabalenguas incluso en japonés. Años después, buscando algo que funcionara en los mercados de exportación, inventarían una palabra corta y sonora: Sony. En aquel taller de posguerra, con un puñado de ingenieros alrededor de un solo banco de trabajo, los primeros productos no fueron glamorosos. Hubo una olla arrocera que no funcionaba bien. Hubo un cojín eléctrico. Pero luego llegaron los productos que la definieron. A principios de los años 50, la empresa construyó la primera grabadora de cinta magnética de Japón. Igual que Nakamichi y Sansui antes de sus propios giros, las raíces de Sony estaban en la ingeniería física del sonido grabado. Después licenció el transistor desde Estados Unidos y construyó uno de los primeros radios de transistores comercialmente exitosos del mundo, encogiendo el radio de un mueble de sala a algo que cabía en una mano. La empresa que un día dejaría apagarse su división de alta fidelidad fue, en su mismísimo nacimiento, una empresa de audio. Grababa sonido en cinta. Puso el radio en tu bolsillo. El sonido no era un negocio secundario para la Sony temprana. El sonido era el negocio. Vale la pena detenerse un momento en ese radio de bolsillo, porque la filosofía detrás de él lo explica todo. Cuando Ibuka y Morita licenciaron el transistor, la sabiduría convencional decía que era demasiado tosco para algo tan exigente como un receptor de radio, útil quizá para audífonos para sordos y poco más. Sony decidió demostrar lo contrario, no construyendo un mejor radio de mesa, sino un radio tan pequeño que cambiara para qué servía un radio. El radio de bolsillo no fue solo una versión reducida de un producto existente. Fue una idea distinta sobre la relación entre una persona y su música. Una idea privada, portátil y personal. La misma idea que décadas después se convertiría en el Walkman y más tarde aún en el teléfono inteligente. Sony no se limitaba a fabricar aparatos de audio. Una y otra vez redefinía el lugar que el sonido ocupaba en la vida de una persona. Ese instinto, el de hacer el sonido personal y portátil, estaba tejido en el carácter de la empresa desde su primer gran éxito, y convivía en tensión silenciosa con el mundo muy distinto del cuarto de escucha serio. Morita, además, entendió algo poco común. Una empresa japonesa de posguerra no podía ser solo un fabricante para otros. Insistió, contra el consejo de muchos, en construir la marca Sony en los mercados extranjeros, en lugar de producir de forma anónima para firmas occidentales establecidas, que era el camino más fácil y seguro que tomaron muchos de sus contemporáneos.
Es el mismo cruce de caminos que definió los inicios de Nakamichi y de Sansui, ambas nacidas como proveedoras anónimas de componentes para otras marcas. Sony eligió antes, y con más audacia que casi cualquiera, poner su propio nombre en el producto. Esa decisión construyó una de las marcas más valiosas del mundo, pero también significó que, cuando la empresa acabara dándole la espalda a la alta fidelidad seria, le estaría dando la espalda a un legado que llevaba su propio nombre, no el de otro. A lo largo de los 60 y los 70, Sony creció hasta convertirse en una fuerza global, sobre todo por el televisor, donde su tubo de imagen Trinitron le dio una ventaja técnica real y una reputación premium, pero nunca dejó de ser una empresa de audio. Y entonces, en 1979, lanzó el aparato que se convertiría en el dispositivo de audio más famoso del siglo XX, el Walkman, un pequeño reproductor de casetes portátil con audífonos, diseñado alrededor de una idea simple y radical, la de que una persona quisiera llevar su música personal a todas partes. El Walkman no solo vendió, cambió el comportamiento humano. Creó el concepto entero de la banda sonora personal, ese mundo de audio privado que se lleva en el bolsillo y que con el tiempo florecería en el iPod, el teléfono inteligente y la era del streaming. Y aquí está la ironía que se sienta en el centro de toda esta historia. El Walkman, el mayor triunfo de audio de Sony, fue el comienzo del fin de la alta fidelidad seria en el hogar. Toda la industria de la edad de oro del audio, el mundo de Pioneer, Marantz, Sansui y Nakamichi, se construyó sobre la idea del cuarto de escucha. El espacio dedicado, con el amplificador grande y las bocinas de piso, donde alguien se sentaba y le daba a la música toda su atención. El Walkman apuntaba justo en la dirección contraria. Decía que la música era algo que llevabas contigo, algo superpuesto al resto de tu vida, algo privado, móvil y conveniente. Sony construyó los dos mundos, fabricó los componentes serios de hogar y fabricó el aparato que, al final, volvería un producto de nicho a esos mismos componentes. La contradicción vivía dentro de la empresa desde el principio. Después, en 1982, llegó el formato que Sony co-creó y que rediseñaría toda la industria, el disco compacto, desarrollado junto a Philips, la misma Philips que había creado el cassette y que era dueña de Marantz. El CD fue el formato que, como ha documentado esta serie, mató el imperio del cassette de Nakamichi y reconfiguró la suerte de todas las empresas de audio del mundo. Y Sony fue uno de sus dos padres. Sony no solo se adaptó a la transición al audio digital, Sony ayudó a inventarla. Eso la colocó en una posición extraordinaria. Junto a una pila de los primeros discos compactos y un reproductor de CD de aquella época, Sony era a la vez fabricante del mejor equipo analógico, pionera del audio personal portátil que socavaba el sistema de hogar, y coinventora del formato digital que volvería obsoleto el catálogo analógico. Ninguna otra empresa de esta serie estuvo en tantos cruces de la época al mismo tiempo. Fue contra ese telón de fondo, en los años 80, cuando Sony creó lo que esta necrológica llora, la línea ES. Esas dos letras eran la señal de su gama más alta. La insignia apareció en una familia de componentes separados de alta fidelidad, construidos a un nivel muy por encima del equipo Sony de mercado masivo que llenaba las tiendas. Amplificadores ES, reproductores de CDs, pletinas de cassette ES, sintonizadores ES. Sobre las carátulas metálicas, la insignia ES bien visible. Eran máquinas serias, de construcción pesada, diseño de circuitos cuidadoso y ese nivel de atención al detalle que la prensa audiófila se tomaba en serio. Durante un tiempo, los componentes ES de Sony compitieron de frente con lo mejor de las casas especializadas. Un reproductor de CD o un amplificador integrado ES era un producto de alta gama genuino, y se ganaba reseñas de alta gama genuinas. La línea ES era, en cierto sentido, la respuesta de Sony a las casas especializadas que esta serie ha ido enterrando. Mientras Nakamichi se obsesionaba con el cassette, Sansui construía su identidad alrededor del amplificador y Marantz vivía de su herencia audiófila estadounidense. Sony intentó algo que ninguna de ellas podía. Puso todo el peso de una enorme empresa de electrónica verticalmente integrada al servicio de la gama alta. Sony fabricaba sus propios chips convertidores de digital a analógico, fabricaba sus propios lentes láser y sus propios mecanismos de transporte de disco, porque había coinventado el formato y tenía las patentes fundamentales. Fabricaba sus propios semiconductores. Un reproductor de CDs no era un chasis lleno de piezas compradas a proveedores y ensambladas en Japón. Era, en un grado inusual,
un aparato construido con piezas que la propia Sony diseñaba y manufacturaba, por una empresa que entendía toda la ruta de la señal, desde el pozo microscópico en el disco hasta la salida de audio. Las casas especializadas tenían profundidad en un solo terreno. Sony tenía amplitud en todos ellos, y durante un tramo de los años 80 usó esa amplitud para construir equipo de alta gama verdaderamente competitivo. Había un orgullo de ingeniería real dentro de la división en esos años. Los mejores reproductores de CDs usaban fuentes de alimentación robustas, aislamiento mecánico cuidadoso del transporte y la mejor tecnología de conversión de la empresa. Se reseñaban junto a reproductores audiófilos dedicados que costaban bastante más. Durante unos años, un audiófilo que armaba su sistema podía elegir Sony en la cima de la gama y no sentir que había hecho una concesión. Y eso no se podía decir de la mayoría de los gigantes de mercado masivo. La contradicción, otra vez, era que la misma empresa vendía al mismo tiempo decenas de millones de sistemas, todo en uno baratos y de Walkmans, y el volumen y la utilidad vivían en ese extremo del negocio, no en el extremo ES. La línea ES era un punto de orgullo, el orgullo era real. Pero el orgullo no es lo mismo que un centro de utilidades, y tarde o temprano una empresa tiene que decidir cuánto orgullo puede permitirse. Durante un tiempo, a finales de los 80 y ya en los 90, pareció que Sony podría lograr lo que nadie más en esta serie consiguió: ser a la vez un gigante de mercado masivo y un fabricante de alta fidelidad respetado, usando los bolsillos profundos y los recursos de ingeniería de una empresa madre enorme para sostener una división de audio seria de forma indefinida. Los recursos desde luego estaban ahí. Sony era, por cualquier medida, una de las organizaciones de ingeniería más capaces del mundo. Tenía el dinero, tenía el talento, tenía la herencia. La pregunta nunca fue si Sony podía mantener vivo su legado de alta fidelidad. La pregunta era si querría hacerlo. A lo largo de las décadas siguientes, la respuesta se fue revelando poco a poco. Y la respuesta fue no. La primera señal llegó con el último gran intento de la empresa por liderar la gama alta, un formato llamado Super Audio CD, o SAC-D, presentado hacia 1999, otra vez en sociedad con Philips. El SAC-D era un disco de audio de alta resolución pensado como el sucesor audiófilo del CD estándar, con una calidad de sonido más allá de lo que el disco compacto original podía ofrecer. Sony puso esfuerzo de verdad. Construyó reproductores de SAC-D, incluyendo modelos ES de alta gama. Publicó versiones en SAC-D de grabaciones importantes. Durante unos pocos años, el SAC-D fue el punto de reunión de los audiófilos que querían que el formato físico siguiera mejorando. Pero el SAC-D fracasó comercialmente. Y fracasó por razones que a estas alturas de la serie ya sonarán familiares. Llegó justo cuando el público general se movía en la dirección opuesta, lejos del formato físico por completo, hacia la conveniencia comprimida del MP3 y de las primeras descargas digitales. El mercado audiófilo, que quería más resolución, era pequeño. El mercado masivo del que Sony realmente dependía no quería más resolución en absoluto. Quería conveniencia. Y conveniencia significaba archivos, no discos. Por bien que sonara el disco, el SAC sobrevive hoy como un formato de nicho con seguidores devotos, pero nunca estuvo cerca de reemplazar al CD. Y fue la última vez que Sony intentó liderar en serio la gama alta del audio de hogar. El momento de ese fracaso vale la pena saborearlo, porque coincidió casi exactamente con el ascenso del aparato que definiría la siguiente era. Y ese aparato no vino de Sony. El iPod llegó en 2001, casado con un ecosistema de software y tienda que hacía que comprar y llevar música digital fuera algo sin esfuerzo. Era, en un sentido profundo, la idea del Walkman llevada a su conclusión lógica. Y era la idea de Sony, la que la empresa había inaugurado en 1979. Pero fue un competidor quien la ejecutó para el nuevo siglo. Mientras Sony se distraía con sus propias divisiones internas, con la tensión entre sus negocios de hardware y los intereses del sello discográfico que ahora poseía, y con su energía repartida por un vasto imperio de negocios sin relación entre sí, ocurrió algo doloroso. Sony, la empresa que inventó la música personal portátil, vio cómo otro lideraba la revolución de la música personal portátil de los años 2000. La empresa que debió ser dueña de ese futuro era, para entonces, demasiado grande, demasiado diversificada y demasiado dividida por dentro para tomarlo. Para cuando todo esto terminó de pasar, la pregunta de la división de alta fidelidad sería, ya se había respondido en voz baja dentro de la empresa.
aunque nadie lo hubiera anunciado. Una unidad de negocio que no podía ganar la batalla portátil que ella misma había inventado, y cuyo formato físico de alta gama acababa de fracasar en el mercado, no iba a ser la que recibiera la inversión de ingeniería más ambiciosa de la compañía. La decisión no se tomó en una sola reunión, sino en el peso acumulado de 100 revisiones de presupuesto, cada una encontrando un mejor uso para el dinero, porque, en otra parte, para Sony, era un lugar muy concurrido y muy rentable. Y esto es lo que separa a Sony de todas las demás empresas de esta serie. Las otras se apagaron porque su mercado desapareció y no tenían a dónde ir. Sony se apagó en la alta fidelidad seria porque tenía a dónde ir, a lugares mucho mejores. Muchos lugares, de hecho, cada uno más grande y más rentable de lo que el mercado entero de la alta gama de audio había sido jamás. Piensa en lo que Sony llegó a ser mientras su división de alta fidelidad se encogía en silencio. En 1994 lanzó la PlayStation, que creció hasta ser una de las líneas de producto más exitosas y rentables en la historia de la electrónica de consumo. Un negocio de videojuegos que generaba ingresos que empequeñecían todo lo que el negocio de componentes de audio pudo producir jamás. Construyó un estudio de cine con la compra de Columbia Pictures. Levantó uno de los mayores negocios de publicación y grabación musical del mundo. Se convirtió, a través de su división de sensores de imagen, en el proveedor dominante de los sensores de cámara que van dentro de una enorme porción de los teléfonos inteligentes del planeta, incluidos los de sus competidores. Un negocio silenciosamente enorme y muy rentable del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Levantó un brazo de servicios financieros. Para los años 2010, Sony era menos una empresa de audio y más un conglomerado desperdigado de entretenimiento y tecnología, en el que los componentes de audio eran un rincón pequeño, envejecido y de bajo crecimiento. Imagina un montaje, una consola PlayStation, un rollo de película, el sensor de la cámara de un smartphone y al borde del cuadro, un pequeño amplificador de alta fidelidad cubierto de polvo. En ese contexto, la suerte de la división de alta fidelidad no era realmente un misterio. Era una cuestión de asignación de capital, y la aritmética era brutalmente simple. Cada yen de inversión de ingeniería, cada hora del tiempo de un ingeniero talentoso, cada espacio en la atención estratégica de la empresa, podía ir hacia un negocio de videojuegos que crecía a tasas extraordinarias o hacia un negocio de sensores de imagen con una posición de casi monopolio en un mercado de smartphones en auge. O podía ir a defender una posición menguante en un mercado de audio de hogar de alta gama que el público en general había abandonado. Para una empresa con las oportunidades de Sony, el negocio de componentes serios de alta fidelidad no era una tragedia que llorar. Era un error de redondeo que gestionar discretamente a la baja. Así que Sony hizo lo que hacen las empresas grandes, racionales y bien administradas. No anunció que estaba matando su legado de alta fidelidad. No hubo rueda de prensa, ni salida dramática, ni cierre de fábrica que saliera en las noticias. La división simplemente recibió cada vez menos. Los nuevos componentes separados de alta gama se volvieron más raros. La insignia ES, aplicada antes a una gama completa de equipo serio, apareció en una selección cada vez más estrecha de productos, y la energía de la marca se desplazó hacia el cine en casa, y más tarde hacia las categorías donde el audio todavía crecía. Porque el audio, en conjunto, no murió en Sony, se mudó. Sony siguió siendo un gigante del audio, pero de otro audio. Dominó los audífonos, con una celebrada línea de modelos con cancelación de ruido que se volvió el estándar con el que se juzga la categoría. Fabricó barras de sonido por millones. Fabricó audífonos inalámbricos. Fabricó los sistemas de sonido dentro de sus televisores y de sus consolas de videojuegos. Unos audífonos Sony con cancelación de ruido y una barra de sonido, dos productos contemporáneos claramente exitosos. Y esto es lo que hace de la historia de Sony la entrada más extraña de la serie. Por cualquier medida normal, el audio de Sony es un triunfo. La empresa vende cantidades enormes de productos de audio y es un líder respetado en las categorías que la gente realmente compra en la era moderna. Si entraras a las oficinas centrales de Sony a anunciar que la empresa había fracasado en el audio, te sacarían a carcajadas del edificio, y te lo merecerías. Y sin embargo, para la comunidad específica a la que le habla esta serie, la gente que ama la alta fidelidad seria de hogar, los que tienen los receptores Pioneer y los amplificadores Marantz y las pletinas Nakamichi y los separados Sansui, algo real se perdió. La Sony que hacía los separados es.
La Sony que competía en la cima del mercado de componentes de alta gama. La Sony que intentó liderar el mundo audiófilo con el SACT. Esa Sony decidió parar. No porque fracasara, sino porque tuvo tanto éxito en otras cosas más grandes que el viejo negocio de alta fidelidad ya no se ganaba su lugar. Hay un tipo particular de duelo en esto, distinto al de las otras necrológicas. Cuando murió Nakamichi, podías enojarte con el formato que la mató o con el conglomerado que compró el cadáver. Cuando murió Sansui, podías enojarte con el imperio financiero que la exprimió. Había un villano, o al menos una fuerza a la cual señalar. Con Sony no hay villano, solo hay una serie de decisiones de negocio enteramente sensatas, cada una defendible, cada una probablemente correcta desde el punto de vista de los accionistas y de la salud a largo plazo de la empresa, que sumadas a lo largo de 30 años, dieron como resultado el retiro silencioso de un legado que alguna vez fue una fuente de orgullo real. Nadie mató la alta fidelidad de Sony en un acto dramático. Se la dejó apagar con 1000 decisiones razonables, cada una redirigiendo la atención y el dinero hacia algo que importaba más. Imagina un amplificador ES colocado con cuidado sobre un estante de un cuarto de almacenamiento, mientras las luces se atenúan. La pregunta contrafactual que persigue a cada episodio de esta serie toma aquí una forma inusual. Para las otras empresas, la pregunta es si podrían haber sobrevivido. Para Sony, la supervivencia nunca estuvo en duda. La pregunta es otra. La pregunta es si una empresa tan grande y tan capaz tenía alguna obligación con su propia historia y con la cultura que ayudó a construir de mantener viva una división de alta fidelidad seria incluso cuando la lógica financiera pura decía lo contrario. Algunos dirían que sí, que una empresa con la herencia y los recursos de Sony podría haberse permitido con facilidad mantener una división de audio de primer nivel como cuestión de orgullo, un producto insignia que demostrara de qué era capaz la compañía, del mismo modo en que un fabricante de autos de lujo conserva un modelo emblemático que pierde dinero pero define la marca. Otros dirían que eso es sentimentalismo, que una empresa pública existe para servir a sus accionistas y a sus clientes, que los clientes claramente votaron con su cartera por los audífonos y las barras de sonido en lugar de los componentes separados, y que verter dinero en una categoría moribunda por nostalgia habría sido faltar al deber básico de la empresa. Las dos posturas tienen peso, y gente razonable que ama el audio cae en lados distintos. Lo que no está en disputa es el resultado. El negocio de separados serios de Sony, el mundo de los componentes ES en la cima de la gama, es hoy una sombra de lo que fue. La empresa que coinventó el CD, que construyó el Walkman, que fabricó algunos de los componentes de alta gama más respetados de los años 80, ya no es una presencia significativa en la cima del audio de hogar por componentes separados. En esa arena específica, se quedó callada. No en quiebra, no vendida, no silenciada por un conglomerado extranjero, solo, discreta, deliberada y racionalmente retirada de una pelea que alguna vez lideró. Y así, el equipo Sony ES Vintage se une ahora al mismo mercado de segunda mano que los receptores Pioneer, los amplificadores Marantz, las pletinas Nakamichi y los separados Sansui. Los coleccionistas buscan los mejores amplificadores y reproductores de CDs. Técnicos especializados los mantienen funcionando. Las máquinas construidas a un nivel alto por una empresa que podía pagarlo mejor han durado, y todavía suenan. Un reproductor de CD es de finales de los 80, bien mantenido, sigue haciendo su trabajo de forma hermosa, décadas después de que la empresa que lo construyó decidiera que su futuro estaba en otra parte. La máquina no sabe que su división fue apagada en silencio. Solo sabe leer el disco y convertir los datos en música. La bandeja se desliza, se cierra y la pantalla se enciende. La simetría con el resto de la serie se mantiene, pero con un giro que la vuelve más inquietante, no menos. La fábrica de Pioneer pasó a otros. El terreno de Aiwa fue reurbanizado. Marantz opera dentro de una estructura corporativa controlada desde fuera de Japón. Nakamichi tiene su fábrica de Saitama en silencio. La operación de Sansui en Tokio ya no existe, y su nombre sobrevive solo como una etiqueta en productos ajenos. Y Sony, los edificios de Sony están llenos. Las luces de Sony están encendidas. Los ingenieros de Sony están más ocupados que nunca. La empresa prospera. Solo que hace casi toda esa prosperidad en videojuegos, sensores, entretenimiento y audífonos. Y casi nada en la alta fidelidad seria de hogar que alguna vez ayudó a hacer su nombre. La fábrica no está en silencio. La división de alta fidelidad dentro de ella, sí.
hay una imagen de cierre que captura la diferencia. En cada uno de los otros episodios de esta serie, el último plano es un edificio oscuro y vacío, un lugar donde algo solía fabricarse y ya no. Para Sony, la imagen final es la opuesta. Es una compañía global brillantemente iluminada, plenamente operativa, inmensamente exitosa, zumbando de actividad, generando ganancias enormes, amada por cientos de millones de clientes. Y en algún lugar dentro de ese gigante próspero, en un rincón tranquilo que el resto de la empresa dejó atrás hace mucho, está el fantasma de una división de alta fidelidad que alguna vez estuvo entre las mejores del mundo, recordada hoy sobre todo por los coleccionistas que mantienen vivas sus viejas máquinas. Un campus de Sony vasto, brillante y ocupado de noche, cada ventana encendida, con una sola pequeña sala de archivo que guarda una fila de componentes ES Vintage bajo una funda contra el polvo. Los hombres que fundaron Sony creían que el sonido era el futuro. Masaru Ibuka y Akio Morita construyeron su empresa sobre la grabadora de cinta y el radio de transistores, sobre la convicción de que el sonido grabado y reproducido era algo a lo que valía la pena dedicar una compañía. Tenían razón, más razón de la que podían saber. El sonido sí fue el futuro, una y otra vez, en el Walkman, en el CD, en el audífono de botón, en el servicio de streaming. Pero el tipo específico de sonido con el que aquellos fundadores empezaron, la reproducción cuidadosa de la música en un espacio dedicado, con equipo serio construido para durar, es el único tipo de sonido que la empresa que ellos fundaron acabó dejando en el suelo. Una fotografía antigua de Ibuka y Morita junto a una de las primeras grabadoras de la compañía, y luego una disolvencia lenta hacia un muro moderno de productos Sony, sin un solo componente de alta fidelidad separado. Esta es la necrológica del legado de alta fidelidad de Sony. Es la única de esta serie en la que al difunto lo sobrevive un padre más sano que nunca. Un padre que pudo haberlo salvado con dinero suelto y eligió, razonable y repetidamente, no hacerlo. Los componentes todavía suenan. El Walkman cambió el mundo. El CD reconfiguró el siglo. Y la división de alta fidelidad sería que alguna vez hizo de Sony un par de las grandes casas audiófilas, se quedó callada dentro de una empresa que nunca dejó de hacer ruido. La fábrica no está en silencio. El legado, sí. Con este, hemos enterrado 6 empresas de audio. 5 de la manera ordinaria, por muerte. Y una de la forma más extraña de todas, por abandono en plena victoria. Los nombres cambian. Las máquinas quedan. Y ya sea que la fábrica quede en silencio o simplemente vuelque su atención hacia otro lado, el resultado para la gente que amó lo que ahí se hacía es el mismo. Lo que amaban ya no se fabrica. Si quieres ver cómo empezó todo, con la primera de estas grandes marcas de audio que enterramos, ese video está apareciendo en pantalla ahora. Y suscríbete, porque en la próxima necrológica de la serie desenterramos una historia que muy pocos conocen.